Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Hoy día queremos poner el foco en el dólar porque ya estamos en el tercer día con el nuevo tipo de cambio, el tipo de cambio flexible que ahora es el oficial. Veamos a ver cómo estamos en estos tres primeros días. El lunes 29 de junio hemos arrancado con un tipo de cambio de 9,73. El martes, es decir, ayer 30 de junio, hemos estado con un tipo de cambio un poquito más elevado, 9,76. Y hoy miércoles 1 de julio se repite el tipo de cambio de ayer a 9,76. Pues bien, nosotros queremos analizar cuáles son los efectos de este tipo de cambio en la economía y consideramos que después de 3 días de vigencia ya podemos tener una mirada un poquito más reposada, más allá de la urgencia de la noticia coyuntural, como es el estilo de este programa. Siempre queremos hacernos preguntas un poco más profundas y sobre todo con un panel de lujo. Quiero dar la bienvenida a Carlos Yance. Él es PhD en economía. Está conectado con nosotros desde Lima porque es una figura internacional de la economía. Él ha estudiado en Alemania, pero ha trabajado en diversos continentes. Así es que encantados de tenerlo aquí en el programa. Buenos días, Carlos, bienvenido. Muy buenos días, señora Vaca. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlo y también está con nosotros aquí en el estudio el economista y también consultor internacional Eduardo Pando. Bienvenido, Eduardo. Un gusto, Mary, estar contigo y un gusto estar también con Carlos Jansen, con quien pues tenemos una larga amistad desde que yo estaba también estudiando en Berlín. Muy bien, entonces vamos primero con el doctor Jansen para preguntarle cuáles son en líneas generales los efectos que va a tener este nuevo tipo de cambio en la economía boliviana. Adelante, por favor. Bueno, de forma general, se puede decir que va a haber un ajuste paulatino de los precios relativos, o sea, el hecho de sincerar el tipo de cambio del oficial que se tenía 6,96 al actual de 9,73 o 9,76 ya. Va a tener un efecto de sinceramiento también dentro de los precios de la economía. Eso es muy importante. Esto hay que añadir acá que cuando se pasa en un esquema a un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, como se está haciendo en Bolivia, lo que sucede también es que suele revelarse, es un fenómeno previo existente, es una escasez relativa de divisas frente a la demanda interna. Esto no necesariamente significa una ausencia total de dólares, sino un desbalance estructural entre ingresos, o sea, exportaciones, inversiones, remesas, y egresos, importaciones, significa importaciones, servicios de deuda, salida de capitales. Entonces, las casas de cambio operan en este contexto como un mercado secundario. Su margen de compra y venta depende de varias, esencialmente tres variables, ¿no? La disponibilidad efectiva de dólares en el sistema, el nivel de incertidumbre macroeconómica y la volatilidad esperada en el tipo de cambio. Ese nivel de incertidumbre va a ser los siguientes, yo diría en las siguientes semanas, va a ser algo muy presente en este sistema, porque no se olvide de que viviendo en un sistema fijo por más de 15 años, entonces se establece un patrón de conducta también de los actores del mercado, y eso está cambiando justamente con la nueva medida. Claro, sí, estamos con este tipo de cambio fijo desde el año 2011, desde noviembre de 2011. Sin embargo, el tipo de cambio ha ido variando ya desde el 2024, ¿verdad, Eduardo? Quisiéramos preguntarte cuál va a ser el impacto también en las operaciones ciudadanas más cotidianas.
Carlos nos hablaba de, por ejemplo, de las importaciones, por supuesto, y ahí hay un temor ciudadano en el sentido de que podrían subir las cosas. Sin embargo, el tipo de cambio ya estaba así, ¿no? Como se ha establecido oficialmente en el Banco Central, ya estaba en el mercado de esa manera. Mary, lo hemos dicho ya varias veces, el daño en realidad ya está hecho, ¿no? Un poco uno a veces, ante una medida, uno empieza a querer reflexionar sobre cuáles pueden ser las consecuencias de haber básicamente reconocido el tipo de cambio real, porque este es el tipo de cambio que el 99% de los bolivianos lo hemos asumido hace varios meses. Y el daño en realidad en este país está más vinculado a lo que no se hizo los años anteriores, más que ahora un reconocimiento de la realidad. Yo creo que es súper importante entender que esto, pues en Bolivia cada 20 años nos pasa. Nos pasó los años 80, cayó el precio del estaño, cayó el precio de los hidrocarburos, estábamos súper endeudados, el gobierno ya no tenía plata, ya no prestaban a los países latinoamericanos y el gobierno tomó la decisión de mantener el gasto emitiendo billetes y acabó en la famosa hiperinflación, ¿no? Con un daño gigantesco y un empobrecimiento inmenso a miles de bolivianos. Luego viene un nuevo ciclo, el famoso llamado neoliberal, y ahí básicamente se busca igual la estabilización, el tipo de cambio se va apreciando, devalúa Argentina, devalúa Brasil, nos quedamos muy caros, se castiga muchísimo el empleo, se intenta mantener el tipo de cambio estable, y en esa época, justamente con Carlos Jansen, escribimos un libro que se llamaba El agotamiento del modelo económico boliviano, donde ya recomendábamos la necesidad de devaluar, porque uno de los costos que no se ven es el tema del desempleo. Entonces, cuando tu moneda está sobrevaluada, te empiezas a importar lo que nos pasó, ¿no? Importábamos huevos de Argentina, galletas de Argentina, leche de Argentina, y se deja de quesos y se deja de producir en Bolivia, y claro, eso castiga mucho, sobre todo el empleo. Entonces, ese modelo finalmente también colapsó. Entramos estos 20 años de este modelo más estatista, donde se creía que desde el Estado se podía impulsar un proceso de modernización de la economía. Lo que hemos visto es que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Cayeron los ingresos del gas, el gobierno siguió gastando, se invirtió en empresas públicas que finalmente no han funcionado. El gobierno decidió igual emitir billetes y eso nos ha llevado a un colapso, ¿no? El boliviano ha llegado a valer 20 bolivianos, ha estado alrededor de 14, 16 bolivianos. O sea que el gran daño económico ya se ha visto el año pasado con una inflación del 20% y posiblemente este año estará alrededor entre 10 y 15%. Así que esto es una cosa muy pequeñita, más de ajuste, y yo siempre digo que la gran deuda con este país es que hace 10 años, cuando ya empezaron a caer los precios del gas, el gobierno no tomó ya acciones justamente para corregir y reducir el gasto y el tamaño del Estado. Claro, pero lo que la gente se está preguntando ahora es cuál va a ser el comportamiento del dólar a partir de ahora, es decir, si es que va a haber una subida constante, si es que se va a estabilizar, porque claro, de eso dependen sus operaciones diarias, ¿no? Entonces, a Carlos quisiera hacerle esa pregunta, si es que es posible prever, hacer una proyección de si es que el dólar podría subir de aquí para adelante. Eso depende de varios factores. O sea, por ejemplo, la cuestión es de que se trata de un mercado extremadamente dinámico y muy sensible. Esto es el mercado cambiario, es tal vez el mercado más sensible que puede haber. Entonces, esto se refleja también dentro de la economía en Bolivia, ¿no? Em, una pregunta que me imagino muchos se están haciendo es si es que pueden haber subidas rápidas, desmesuradas del dólar y cuándo pueden ocurrir esto en Bolivia. Este tipo de subidas desmesuradas del tipo de cambio no son solo eventos aleatorios ni puramente especulativos. O sea, dentro de la teoría económica, especialmente en economías emergentes, en desarrollo, suelen ser el resultado de desequilibrios acumulados que se activan a través de expectativas. En términos simples, el dólar no se acelera solo por falta de divisas, sino cuando esa escasez se combina
con una pérdida de confianza generalizada en la estabilidad macroeconómica. Aquí quiero mencionar algunas condiciones clásicas de la aceleración cambiaria. Históricamente, existen episodios de salto brusco del tipo de cambio y estos aparecen cuando coinciden especialmente tres factores. La caída significativa de reservas internacionales, eso se ha dado en Bolivia por muchos años. Actualmente parece la situación de las reservas internacionales parecen relativamente estabilizadas a un nivel obviamente bajísimo. Estas caídas reducen la capacidad del Banco Central de intervenir en el mercado. En el caso de Bolivia, teniendo un mercado flexible, no creo que va a ser un flexible al 100%, sino que va a haber más un aspecto administrativo. Yo creo que sería además lo más razonable y lo más inteligente en el caso de Bolivia. Luego está la pérdida de credibilidad de la política económica, especialmente la política fiscal y monetaria. Y por tercero, las expectativas generalizadas de devaluación que se podrían dar, que llevan a los agentes económicos a demandar dólares de forma preventiva. Un problema, digamos, que se puede dar en el futuro con un sistema flexible es que prácticamente ya se tenga, en el fondo se estén generando dependiendo del comportamiento de la economía, expectativas latentes de devaluación de la moneda. Es decir, en 3 días ha habido un salto más especulativo, tal vez del mercado a 9,76, tal vez se estabilice esto por varias semanas. Y si es así, bueno, esto le va a caer bien a la economía de Bolivia, pero también puede haber ese mecanismo de una profecía autocumplida, ¿no? En la economía monetaria, este fenómeno se conoce como una dinámica de expectativas autorreforzadas y funciona de la manera que los agentes anticipan que el tipo de cambio va a subir. Eso es lo que estaba hablando hace un minutito. Luego aumentan su demanda de dólares para protegerse y esa demanda presiona efectivamente el tipo de cambio, lo que confirma la expectativa inicial. Este mecanismo, si es que se establece en Bolivia, podría ser un mecanismo, digamos, eh, más que apoyaría mucho más precisamente estos movimientos devaluatorios, así sean de 3, 4, 5%, pero que generarían también una cierta incertidumbre en el mercado cambiario, al que también este mercado se acostumbraría en términos de evaluaciones anticipadas. Ujú. Estos movimientos al final pueden generar movimientos abruptos, incluso sin cambios inmediatos en los fundamentos macroeconómicos. Bueno, Y ahí la está. última Sí, pregunta, sí, adelante. Sí. sí, disculpe. Y la pregunta es, ¿cuándo podría ocurrir esto en Bolivia? En el contexto boliviano actual, yo diría que un escenario de aceleración desordenada del dólar podría darse si se combinan simultáneamente las siguientes condiciones. Uno, el deterioro adicional de reservas internacionales, le dije. Otro es la persistencia de déficits fiscales elevados. Este es un tema que Bolivia tiene que tratarlo definitivamente. Si el déficit fiscal se mantiene alto y no existen señales creíbles de corrección, el mercado las va a interpretar que esta presión sobre la liquidez y la demanda de divisas continuará. Y luego también el desanclaje de las expectativas. Es un factor muy crítico. En este caso, los agentes económicos perciben que el tipo de cambio puede seguir ajustándose, la inflación puede acelerarse. Es un caso también que se tiene que discutir la inflación. Bolivia no debe ni puede vivir con 18 o 20% de inflación anual, tiene que reducirla definitivamente. O la política económica no tiene una trayectoria clara, lo que se ha visto también en los primeros meses del gobierno del presidente Paz. Y por último, una pérdida de credibilidad institucional. Si el Banco Central o la política económica en general no logran consolidar credibilidad, la economía entra en un régimen donde cada agente, cada participante, cada actor en el mercado actúa individualmente para protegerse, lo que acelera la presión cambiaria. Bueno, Aquí lo dejo.
Entonces son varios factores, ¿no? Para dar esa respuesta a la pregunta que yo hacía, si es que el dólar podría subir o subir abruptamente, ¿no? Esa es la pregunta que la gente se está haciendo. ¿Voy o no voy a comprar dólares? Así en sencillo, ¿no? Yo sé que ustedes son economistas y que nos hablan técnicamente de las condiciones. Sin embargo, quiero trasladarle la pregunta cotidiana y ciudadana a Eduardo. Eduardo, si tú tendrías que tomar una decisión ahorita, ¿comprarías dólares con la expectativa de que mañana o pasado o dentro de un mes vaya a subir y tu dinero se valorice? Es una buena pregunta. El dólar llegó a valer 14 bolivianos, ¿no? Llegó a valer 18 bolivianos. Habrá mucha gente que compró intentando proteger sus reservas y después habrá perdido mucho dinero también. Yo creo que actualmente no es tan sencillo definir finalmente cuál va a ser el comportamiento del tipo de cambio. Me imagino que el valor de equilibrio estará entre 9.50 y de pronto 11. Pues depende de otras razones, como bien explicaba Carlos, ¿no? Si todavía el gobierno, por ejemplo, sigue manteniendo un déficit fiscal alto, si empieza a haber problemas de abastecimiento de gasolina, si el tema social se complica, si hay entonces expectativas de que el tema económico se va a complejizar, la gente va a empezar a demandar dólares, aunque no los necesitara, y va a aumentar la demanda, porque Claro. finalmente el dólar es como cuando uno va al mercado y busca papo, busca tomates, ¿no? Es un tema de ofertas y demandas. Y lo mismo, ¿no? Si en la medida que hayan más dólares por exportaciones, por remesas, de pronto, pues si hay más dólares, el dólar debería valer un poco menos. Pero creo que digamos, desde la lógica del ciudadano no de a pie, es de pronto lo que te interesa saber si vale la Ujú. pena o no ahorita poner tus pocos bolivianos que uno puede tener Sí. en dólares o no. Y creo que es súper válido. Yo creería que de pronto si va a haber un incremento va a ser más escalonado, con tiempo, como era en los años 90, que subí un par de centavitos cada cantidad de semanas. Pero en el fondo, el tema del tipo de cambio es central para si queremos pensar un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Tener un tipo de cambio apreciado, muy caro, favorece muchísimo las importaciones y desincentiva muchísimo la producción nacional, que creo que también ha sido parte del error y del fracaso de Bolivia en los años 90 y también en los últimos 10 años. Creo que hemos estado casi con un problema de enfermedad holandesa, ¿no? Un poco hemos vivido de la renta del gas y hemos sido incapaces de producir otros bienes que nos hubiesen permitido justamente ahorita tener una diversificación mayor de exportaciones y mayores ingresos. Ujú. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante con mayor profundidad, pero ahora quisiera invitarles a que escuchemos un pedacito de la conferencia de prensa que dio ayer el presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa. Hemos escogido algunas partes que creemos que podrían ayudarle a la gente a tomar algunas decisiones o a tranquilizarse finalmente. Veamos, por favor, al presidente del Banco Central. El sonido. Sonido. ¿No? Bueno, vamos a corregir ese problema técnico que tenemos, vamos a ver si es que lo resolvemos. Y mientras tanto, quiero comentarles, amigas y amigos, que si bien el tipo de cambio oficial, como lo decíamos, está en 9.76, en las casas de cambio, los librecambistas están cotizando en 9.98, casi 10 bolivianos, y de hecho hay algunos que lo están haciendo a 10 bolivianos. Ahora sí tenemos al presidente del Banco Central. Vamos, por favor, con ese video. La cotización diaria, como dice el reglamento de operaciones cambiarias, implica que esta cotización se genera a través de un promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas que hace el sistema financiero. Nos hemos reunido con el sistema financiero el viernes y hoy y no tiene ningún problema en enviarnos la información en los horarios previstos. Son todas las operaciones que realiza la banca y por lo tanto el tipo de cambio que sale es genuinamente el que se ha generado en las transacciones. Nos estamos cuidando ahí mucho de la transparencia y la reserva de esta información. El reglamento dice que
Este dato va a ser conocido por toda la población, por ustedes también, a las 8 de la noche. Lo vamos a cumplir así y vamos a generar los mecanismos de absoluta reserva para que esta información solo sea conocida por todos, inclusive por el propio presidente, exclusivamente a las 8 de la noche, cuando se generen todos estos procesos. Bien, no hay escasez de dólares, porque cuando hay escasez de dólares, el efecto económico es inmediato, el tipo de cambio tiene que subir. Como hemos mostrado en el primer día de evaluación, la parte de comercio exterior se ha desenvuelto sin ninguna dificultad y por eso es que el tipo de cambio, el segundo tipo de cambio, ha salido básicamente al nivel del primero. Por lo tanto, confirmamos que no hay escasez de dólares, los agentes económicos están trabajando con absoluta normalidad. Las casas de cambio. El ente que va a regular y controlar que las casas de cambio cumplan con el margen, que es de 10 centavos, es la ASFI. Hemos estado en contacto el día de ayer con el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha mandado una circular a todas las casas de cambio, diciéndoles que tienen que cumplir y que si no van a ser sujetas de las sanciones correspondientes. Entonces creemos que tiene que adecuarse en los siguientes días. Las casas de cambio y todas las entidades financieras tienen que cumplir con el margen de los 10 centavos establecidos en la reglamentación. Queremos desmentir totalmente este concepto de devaluación, ¿no? Que algunos opinadores económicos, analistas han ido mencionando. No ha habido devaluación. La devaluación ya se ha dado desde el año 2023, cuando ante escasez de divisas, los agentes económicos han empezado a captar los dólares a tipos de cambio de mercado. Entonces, aquel que diga que hay devaluación es simplemente una versión absolutamente política y no técnica. Aquí, la ciudadanía, ustedes mismos, ¿a qué transaban los dólares en el mercado personal? ¿Al tipo de cambio 6.97? No ha habido devaluación. Y hemos mostrado también en las estadísticas con el valor referencial del dólar que ese era el tipo de cambio en el cual hemos transado durante todo este año. No se olviden, el valor referencial, ahora el tipo de cambio oficial, el TCO, no era algo inventado por el Banco Central, es el promedio de las transacciones que hace la banca con sus operadores. Entonces, devaluación, acepto si es que del viernes a hoy ha habido esa devaluación del 40%. Si de 9.73 nos vamos a 11.30, ahí sí ha habido devaluación. Entonces, por favor, y eso no hace de beneficio a la ciudadanía. Desmintamos ese tema de que ha habido devaluación. Estamos más bien sincerando la economía y dando un dato oficial que es el que ya todos con los cuales los agentes económicos establecían. Bueno, era el presidente del Banco Central de Bolivia y básicamente con tres aspectos. Uno, ¿de dónde sale el tipo de cambio oficial? El promedio de las transacciones del sistema financiero. Segundo, dice, no están escaseando dólares y por tanto las casas de cambio deberían ser controladas, dice, ¿no? Y porque hay un margen de 10 centavos y la ASFI debería controlarles a las casas de cambio para que no hagan fluctuar más allá de ese margen el tipo de cambio. Y por otro lado, él asegura que no existe una devaluación y que la devaluación, y ha sucedido en el gobierno de Arce, cuando se ha producido de facto el cambio del tipo de cambio. Quiero, valga la redundancia, quiero preguntarle a Carlos sobre si existe el riesgo de que siga existiendo un tipo de cambio paralelo o clandestino, o es que definitivamente el país puede pensar que puede tener un tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio oficial, porque ahorita existen esos dos tipos de cambio, el que ha fijado el Banco Central, pero en las casas de cambio hay otro. Correcto. En este proceso de ajuste, tomando las palabras del presidente del Banco Central, en términos así estrictos, técnicos, no se trata de una devaluación, ¿ya? O sea, eh, esa devaluación nominal oficial de 6.96 a 9.73 ya la anticipó el mercado, es cierto. Entonces, también se podría decir que por ese entonces no existía un banco central, ¿no? Porque no ha sabido mantener y defender su tasa de cambio. En términos técnicos estrictos, hay que verlo de una forma más matizada. Y acá, sí, más que una devaluación, se trata de un proceso de corrección de precios relativos. Solo quería comenzar con esta respuesta.
En el caso boliviano no corresponde a una devaluación discrecional clásica, donde la autoridad fija de forma unilateral un tipo de cambio. Aquí se ha observado un proceso distinto. Ya, como se dijo, el mercado paralelo lo había anticipado a niveles superiores. El tipo de cambio oficial había perdido toda relevancia como referencia real y el Banco Central termina ajustando el valor oficial hacia un nivel implícito de mercado. Entonces, por eso técnicamente este fenómeno es mejor describirlo como un ajuste de paridad cambiaria o una corrección del tipo de cambio, o como se dice también, sinceramiento del tipo de cambio. Entonces, a nivel internacional, es interesante también ver en la literatura del Fondo Monetario Internacional y en libros en macroeconomía abierta, este tipo de procesos se los describe con términos como ajuste de tasa de cambio, exchange rate adjustment, o exchange rate correction, es decir, en otras palabras, corrección de la tasa de cambio. Como se llame al niño, se sabe que el niño se cayó al hueco en Bolivia y es ahí donde estamos y tenemos que salir. Y ahí viene, ahí anclo a su pregunta inicial, si es que va a haber un mercado paralelo en Bolivia, a pesar del ajuste que hay. Probablemente el mercado va a ir ajustándose poco a poco, dependiendo de la credibilidad que la política económica y monetaria del Banco Central vaya ganando. Es probable que la banda de 10 puntos que le pone el Banco Central actualmente para las casas de cambio para vender sus dólares posiblemente sea muy estrecha, posiblemente van a tener que readecuarla. Y si no es que no la readecúan y aún las casas de cambio saben que pueden pedir un precio mayor, va a existir obviamente ese mercado paralelo. Ese es el problema del mercado cambiario cuando se desfasa y cuando no existe un precio unitario consolidado y creíble. Y eso es a lo que Bolivia tiene que avanzar. Posiblemente necesite un tiempo más, va a depender de muchos factores, también del arranque de la economía, de la dinámica económica que se pueda dar en los siguientes meses, va a depender de muchos factores para que se consolide este mercado flexible y sea el Banco Central el que prácticamente guíe este proceso y no corra detrás del mercado de la tasa de cambios, del mercado cambiario. Bueno, entonces el tiempo nos dirá si realmente este tipo de cambio paralelo que ahora todavía existe se mantiene o definitivamente se impone solamente el tipo de cambio oficial. Yo quisiera insistir con las preguntas ciudadanas porque yo sé que la gente espera ese tipo de respuestas también. Entonces quiero preguntarle a Eduardo cómo va a afectar a los siguientes aspectos. Uno, créditos. Si es que hubiera créditos en dólares, importaciones, por ejemplo, los medicamentos, el importador va a pagar más, va a pagar lo mismo. Remesas, Bolivia tiene una enorme cantidad de remesas, más de 1.000 millones de dólares anuales que llegan. Anticréticos, ¿no? Aranceles. De hecho, ayer el gobierno ha emitido un decreto reduciendo algunos aranceles aduaneros justamente para evitar el impacto. Luego, los choferes han dicho, pero si los repuestos van a subir de precio porque son importados con dólares. Quisiera que intentemos dar esas respuestas a la gente. Primero empiezo con Eduardo y después voy a ir con Carlos nuevamente. Sí, gracias, Mary. A ver, el tema de créditos, hace 20 años el 95% de los préstamos estaban en dólares y efectivamente una devaluación pues podía encarecer muchísimo el pago o el tamaño de tu deuda, ¿no? Actualmente el 98 o 99% de los préstamos están en bolivianos y por lo tanto, digamos, el sinceramiento del precio no tiene por qué afectar a los créditos. ¿Dónde está ahorita el problema? Es que como la inflación está muy alta, los bancos han aumentado las tasas reales a los préstamos, ¿no? Pero esto no es el resultado de
a sincerar otra vez el tipo de cambio, sino pues otra vez la forma irresponsable del manejo de la macroeconomía que ha generado unas altísimas tasas de inflación. Entonces, digamos, los que tienen préstamos en los bancos actualmente no van a ser afectados por el tema del tipo de cambio, pero sí están siendo afectados por tasas reales mucho más altas vinculadas a la inflación que existe actualmente en Bolivia, ¿no? En términos de las importaciones, efectivamente ayer varios economistas salieron diciendo que como ahora si uno pues importaba algo en dólares, se calculaba los aranceles a 6,96, ahora sería casi a 10 y por lo tanto eso pues tendría una repercusión en los precios. Pero eso es marginal, o sea, otra vez han subido 30% finalmente todo en Bolivia, porque el mercado así lo ha determinado. Entonces, el incremento podría ser, yo creo, ahí marginal y no es un argumento válido. Y el gobierno, además, para curarse en salud, ha decidido también hasta 2027 reducir los aranceles, ¿no? Entonces, un poco para mitigar un posible efecto que yo creo que hubiese sido, en todo caso, marginal. Caso de los repuestos de los vehículos, el tema del transporte y un tema muy sensible por el tema de tarifas del transporte, ¿no? Cuando se hizo el incremento de tarifas, que creo que fue a principios de este año, donde se incrementaron las tarifas, el precio del dólar estaba por encima de 10, ¿no? Entonces, ya se había estimado en realidad el incremento de los costos de importación, posiblemente estaría en 12, 13 o 14 bolivianos. Y en la estructura de costos, digamos, los repuestos son solamente una parte pequeña de la tarifa del transporte, ¿no? Hay otros costos vinculados al costo del vehículo, el salario del chofer, la gasolina, que es un componente importante, y por lo tanto tampoco creo que este sea relevante. Y finalmente, en el caso de los anticréticos, sí es un tema complicado porque en Bolivia, pues la gente casi nadie gana en dólares. Si bien la banca migró, se bolivianizó, todavía el mercado de anticréticos se ha hecho en gran mayoría en dólares, ¿no? Entonces me imagino que ahí es un tema complicado y es un tema de transferencias de riquezas entre unos y otros, ¿no? Y ahí posiblemente, pues sí, va a ser, digamos, más difícil discutir si se debería devolver el anticrético a 6,96 o a 9 o a 10 bolivianos. Bueno, entonces nos tranquilizaremos porque la mayor parte de las cosas que hacemos en Bolivia están en bolivianos, no están en dólares. Ese sería como el mensaje. Hay cosas todavía que están en dólares, pero son las menos, ¿no? La mayor parte ya estaba en bolivianos. Me permiten, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con estas preguntas que todos nos estamos haciendo y que ahora las trasladamos a nuestros invitados. Enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170.
Estamos de regreso en Sí Maquillaje con Mary Vaca, tratando de responder con nuestros dos invitados las preguntas que habitualmente nos estamos haciendo los ciudadanos, las ciudadanas e incluso los gobernadores. Ahorita le voy a pasar una pregunta a Carlos Jansen sobre algo que tiene que ver con las deudas. Pero antes quiero leerles algunos comentarios que estamos recibiendo. Carlos Hernán Rodas nos habla de un caso de corrupción en la aduana, pero ese no viene al caso ahora, lo vamos a tratar en otro espacio. Así es que, Carlos, por favor, en otra ocasión vamos a hablar del tema de la aduana. César nos dice, ¿qué pasa con el dólar paralelo? Ya hemos hecho esa pregunta, ¿no? Ya también Carlos nos ha respondido. Caterín Fernández dice, por favor, ¿nos podrían explicar algo sobre las monedas alternativas? Si son pertinentes en esta situación, ¿las criptos podrían ser una estrategia? Me parece una pregunta excelente que la gente se está haciendo porque este último tiempo los bolivianos han estado básicamente viviendo o cambiando dólares a través de plataformas digitales. Jimena Álvarez nos dice, buenos días, Mary, quisiera preguntar, ¿qué control se hará con las farmacias, las cuales ya ajustaron sus precios al dólar cuando el mismo estaba en 17 y 18 bolivianos y los precios están prohibitivos? Pucha, me sumo a esa pregunta, pero claro, ¿quién controla las farmacias? Esa sería la pregunta. José Navia dice, en los anticréticos, hace rato que medio mundo ya pactó. Ojalá así sea y que ahora no tengan estos problemas. Quiero volver con Carlos Jansen porque el gobernador de Santa Cruz, JP Velasco, dijo que iban a ser afectados, o sea, en la gobernación de Santa Cruz, por una deuda que tienen, una deuda en dólares. Y entonces dije, tengo que preguntarle a nuestro economista si es que la deuda boliviana en general va a ser afectada. ¿Vamos a pagar más por las deudas, por la deuda externa, por ejemplo, del Estado, de las gobernaciones, las alcaldías? ¿Cómo van a ser afectadas las deudas? Adelante, Carlos. Ya. Gracias por esa muy, muy importante pregunta que definitivamente entra dentro del marco quiénes son los ganadores y perdedores en el contexto de los efectos distributivos del cambio cambiario. Un cambio en el tipo de cambio como no es un fenómeno neutral en la economía. En términos económicos, esto implica una redistribución de ingresos y del poder adquisitivo dentro de la economía, porque modifica los precios relativos entre bienes transables, o sea, los importados y exportables, y los no transables. Es bien importante subrayar en este contexto que no se trata de un juego de suma cero. En determinadas condiciones puede mejorar la eficiencia global de la economía si es que se incentiva la producción y la generación de divisas a través de las exportaciones, por ejemplo. Los ganadores acá son claros, son los exportadores, son los principales beneficiados, ya que reciben más moneda local por cada dólar exportado. Esto mejora su rentabilidad y puede estimular la expansión de producción orientada al mercado externo. El sector agrícola e industrial transable es también otro de los ganadores. Aquellos que son los que compiten con importaciones o que pueden sustituirlas ganan competitividad relativa porque los productos importados se encarecen y la producción local se vuelve relativamente más atractiva. Los productores de sustitutos de importaciones, los receptores de remesas también son los ganadores. Las familias que reciben dólares del exterior se benefician en términos de poder adquisitivo local, ya que cada dólar enviado se convierte en más moneda nacional. Y los perdedores son los importadores netos, los consumidores de bienes importados, los productos importados, electrodomésticos, tecnología, vehículos, medicamentos, repuestos. Usted acaba de mencionar medicamentos, se encarecen. Entonces esto reduce el poder de compra de los hogares. Y acá hay que también incluir, desde mi punto de vista, en muchos casos el aspecto de los bienes de consumo diario. Esto hay que ver en el contexto de lo que en Bolivia se ha ido fomentando en los últimos 10 años, y es que, por ejemplo, la gente que antes producía papas y producía todos esos bienes necesarios para la vida diaria,
en muchos casos han preferido ir a producir coca y meterse a ese negocio del narcotráfico, ¿no? Y ha hecho de que yo creo en Bolivia también existe un peligro muy, muy grande y agudo, tal vez exagero en eso, pero yo considero que es muy cierto, de que existe una capacidad cada vez inferior de producir los propios alimentos que Bolivia necesita y los tiene que importar, especialmente del Perú. Y eso, claro, que encarece también a través de un ajuste cambiario. Y los deudores en dólares, justamente volviendo a la pregunta que usted hizo del gobernador, o sea, las empresas, personas o gobiernos que tienen obligaciones en moneda extranjera ven aumentar su carga real en moneda local. Esto va a tener definitivamente un efecto a nivel de gobiernos locales, de gobiernos regionales probablemente, porque van a tener que gastar más moneda nacional en cuanto se refiere para pagar los, eh, las deudas que tienen. Y aquí viene ese aspecto, esa dualidad, ¿no? De créditos e importaciones entran dentro de un marco de riesgo cambiario, ¿no? Y una disciplina financiera dentro del nuevo régimen. ¿Qué quiere decir con esto? Que el endeudamiento en moneda extranjera ya se convierte en un riesgo estructural, porque la tasa de cambio siempre varía, puede variar rápido o no. Entonces, los perdedores son tendencialmente aquellos que se endeudan en dólares y los que ya tienen deudas en dólares. Entonces, estas economías con una volatilidad cambiaria, endeudarse en dólares implica siempre un riesgo adicional que no es visible en el momento de la contratación del crédito. Entonces van a haber anticipaciones respecto de precios al momento de cerrar créditos, lo que puede encarecer también al crédito. El problema no es el crédito en sí, sino la posibilidad de que los ingresos estén en moneda local mientras la deuda está en moneda extranjera. Y cuando este tipo de cambio aumenta, el servicio de la deuda se encarece automáticamente en términos de ingresos locales e incluso si es que la misma tasa de interés no cambia. En otras palabras, se genera acá lo que en la economía financiera se denomina el riesgo de descalce cambiario que puede afectar tanto a hogares como a empresas y a gobiernos. Bueno, ahí está. Qué interesante lo que acaba de hacer Carlos Jansen. Lista de ganadores y perdedores con el tipo de cambio flexible, que ahora es el tipo de cambio oficial. Pero bueno, seguimos recibiendo preguntas. La gente sigue teniendo preguntas. Creo que va a hacer falta hacer más programas sobre este tema. Dice Patricia Serrano, cada medida genera un incremento de precios y no baja. Los precios nuevamente han subido. ¿Esto será una constante en los próximos meses? Buena pregunta. Gracias, Patricia. ¿Cómo nos protegemos como ciudadanos? Quiero empezar con una pregunta anterior con Eduardo, la de los criptos. Dice, ¿van a seguir existiendo las monedas digitales? ¿La gente va a tener ahí otro tipo de cambio? ¿Cuál va a ser el comportamiento de esto? Sí, Mary, creo que es súper importante que los ciudadanos estén conscientes que en realidad el gobierno hace ya más de 2 años dejó de tener el control del tipo de cambio, ¿no? Cuando un gobierno se queda sin reservas para poder defender justamente su moneda, pierde el control y el gobierno anterior lo que hizo fue básicamente restringir quién puede comprar dólares, ¿no? Un poco solamente los dólares que sean para medicamentos, de pronto para combustibles y para pagar la deuda externa. Imponieron controles de capital. Tú tenías tu tarjeta de crédito y querías pagar Netflix o querías pagar $10 para tener más, no sé, querías hacer una compra por internet y finalmente estaba restringido. Viajabas al exterior y tus tarjetas no servían para nada. Intentaron, digamos, obligar a exportadores a que esos dólares también de la exportación pues los vendan directamente en el Banco Central y empezaron a proponer tasas diferenciadas, ¿no? Empezaron a ver los dólares nuevos y los dólares viejos, ¿no? Entonces, si vos depositabas dólares nuevos al banco, los bancos te pagaban, el Banco Central te pagaba una tasa de interés buenísima,
por si tenías tus dólares en el sistema financiero, no podías recoger tus dólares, ¿no? De hecho, hasta ahora mucha gente no puede recoger sus dólares, ¿no? Entonces, solo para explicar que en realidad el tipo de cambio ahorita en Bolivia, dado que el gobierno y el Banco Central no tienen reservas, no lo puede defender y por tanto no lo puede definir, ¿no? El valor de 9,97 o de 10 bolivianos era el valor del mercado paralelo que lo definió básicamente el mercado y no el gobierno. Lo que ha hecho ahora el gobierno es solamente decir, efectivamente reconocemos que el valor del tipo de cambio es este, pero sabiendo que no tienen ninguna capacidad ahorita, digamos, ni de devaluar ni de apreciar la moneda, ¿no? Entonces, en ese gran desorden, mucha gente lo que ha hecho es, como no habían dólares físicos, es intentar ir a criptomonedas, a los famosos USDTs, sacar su plata, porque era muy difícil a través de los bancos. Mira, el año pasado los bancos han ganado casi 500 millones de dólares y hay varios economistas que sostienen que el 60% de esa ganancia ha sido básicamente por intermediar dólares y bolivianos, ¿no? Alguien mandaba su remesa en dólares y el banco en vez de pagarte 10, 12 o 13, te pagaba 9, te pagaba 10. Tú tenías dólares en los bancos y finalmente el banco te decía, pues te los devuelvo, pero no te pago ni 10 ni 12, te pago 8.50 y además tienes que cerrar tu cuenta en dólares. Finalmente a la banca le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, digamos que estaba todo muy distorsionado, con costos muy altos de transacciones y en esa medida, pues la gente ha intentado protegerse a través de estas plataformas, pero que no son gratuitas. Igual hay costos de movilización, ¿no? 4, 5%, 6% uno paga en las comisiones en estas plataformas. Así que yo creo que van a ser menos utilizadas en la medida de que pues haya accesibilidad a dólares reales y realmente sea sencillo. Yo no sé todavía si ahorita uno recibe, digamos, manda $10,000 de Estados Unidos a Bolivia o manda $1,000 de remesa, si automáticamente en la cuenta va a aparecer al 9,97, por ejemplo, o hay todavía costos de transacción altos por parte de los bancos que de pronto no van a querer perder pues este buen negocio que ellos sí tuvieron estos últimos 2 años. Hay que ver cómo reaccionan también los bancos, ¿no? En el día a día. Permítanme, vamos a ir a una breve pausa, la última del programa y enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa vamos a aprovechar para sacarle el jugo a nuestros especialistas. Quiero ir con Carlos Jansen para pasarle la pregunta de Patricia Serrano en el sentido de si a partir de ahora las cosas van a ir subiendo, fluctuando al ritmo del dólar, como sucedía hace muchísimos años. Y en segundo, preguntarle, Carlos, si es que ahora, por ejemplo, la gente va a preferir hacer sus contratos en dólares a partir de ahora. No había ahora antes diferencias, la gente lo hacía más en bolivianos, digamos, ¿no? Y los mismos bancos, la mayor cantidad de los créditos estaban en bolivianos. Ahora se va a tender otra vez a que los contratos y todas las transacciones se hagan en dólares. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias por esa pregunta. Es difícil de predecir lo que pueda venir en los siguientes meses, pero hay algo que es definitivamente, es un problema estructural que en Bolivia se lo tiene que encarar y se tiene que solucionar. Bolivia tiene una economía que no es
eficientemente productiva ni competitiva a nivel internacional. Ujú. Precisamente una tasa de cambio es absolutamente esencial para darle esa competitividad, la competitividad a los productos bolivianos que se pueden exportar al extranjero. La producción, la capacidad de producción de la economía de Bolivia va a ser determinante para justamente estabilizar las expectativas de los precios, las expectativas de cambio en la tasa de cambio, o sea, los procesos especulativos probablemente. El momento en que se fortalezca el aparato productivo y se fortalezca la generación de ingresos, se va a relativizar generación de ingresos, obviamente, en moneda nacional, se va a relativizar precisamente esa incertidumbre que se tiene en la actualidad al salir de una tasa de cambios fijos en dirección hacia una tasa de cambios flexible en los que todo parece que eh, que aparentemente eso genera mucho más incertidumbre y hasta un cierto caos, acostumbrados anteriormente a un sistema de tasa de cambios fijos. Por lo tanto, la cuestión de los precios, generalmente cuando un precio sube, es muy flexible para subir, pero es absolutamente inflexible para bajar. Es muy probable que en los siguientes meses se vaya acomodando a un precio menor al actual, los bienes comestibles, algún tipo de medicamentos, etcétera, dependiendo también de los ingresos que tenga Bolivia en términos de divisas, dependiendo del empleo y de los ingresos que genere la economía. Todo eso está conectado. Acá no se puede ver solamente la situación de la economía de Bolivia a partir de un acto de devaluación o de ajuste cambiario, para hacerlo técnicamente más correcto. Entonces, entiendo que existe esa incertidumbre y ese temor de la población de que pueda subir todo. No, es entendible. Y mucho más si esto se ve desde el punto de vista de los salarios, por ejemplo, y de los precios relativos que se postergaron ajustar durante muchos años. En términos económicos estrictos, el ajuste cambiario funciona como un reacomodo de precios relativos que se han postergado durante muchos años. Aquí se puede afirmar entonces que una parte del costo inicial del ajuste es en realidad el reflejo de beneficios previos generados por una moneda artificialmente sobrevaluada. Y por eso es algo absolutamente imprescindible. Si con esta devaluación Bolivia tiene una cierta competitividad de un 5 a 10% en relación a sus socios comerciales cercanos en esta región. Eso va a depender, si es que se mantiene, dependiendo de cómo se vaya acomodando la tasa de inflación. Si la tasa de inflación se mantiene alta, esa competitividad, ese ganada a través de este movimiento de ajuste cambiario, se la va a perder muy fácil y muy rápidamente. La pregunta no es si esto es bueno o es malo, la pregunta es cómo mantener una moneda competitiva que permita a que el sistema productivo en Bolivia cambie. Esa es la pregunta central y ahí tiene el gobierno tiene que tener la responsabilidad, inclusive el Banco Central, de mantener precisamente esa competitividad relativa, moderada, que se ha ganado con este cambio. Pero eso se tiene que hacer a través de un ajuste de la inflación que está por el momento por los 18-20% a un dígito en los siguientes 2 a 3 años a más tardar. Son medidas muy duras las que se pueden venir en el siguiente tiempo, pero son absolutamente imprescindibles si se quiere ir exactamente contra todas esa incertidumbre y esa expectativa de la gente de que todo actualmente está desanclado y todo se mueve de acuerdo a lo que el mercado jala, un mercado importador jala, y la incapacidad además interna de sustituir una serie de productos que podrían apoyar a la economía de los hogares, por ejemplo. Entiendo ese temor, entiendo esa incertidumbre, pero eso también es la herencia de un gobierno incapaz del anterior, que no ha sabido ajustar la economía cuando debería haberlo hecho.
Ujú. Bueno, entonces la palabra clave es productividad y para eso se esperan medidas de parte del gobierno para impulsarla, porque no se trata solamente de establecer un tipo de cambio oficial, como lo ha hecho el gobierno, sino de hablar de estas medidas. Es momento de hablar de estas medidas. Pero lamentablemente el programa se nos ha acabado, así que vamos a convocar a otro programa para hablar de cuáles son esas medidas urgentes que se tienen que emitir de parte del gobierno. Carlos Jansen, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, señora Vaca. Un gran abrazo a Eduardo Pando, gran amigo. Y ha sido un placer estar también escuchando sus muy buenas intervenciones. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a sus oyentes. Muchísimas gracias. Y por supuesto agradecida también con Eduardo Pando, que es en realidad quien nos acoge en este estudio de la Fundación Ciudad. Él es director de la Fundación Ciudad. Muchas gracias, No, pues, Eduardo. gracias por estar aquí, Mediati Macías. Muchísimas gracias. No, pues encantados. Amigas, amigos, enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se lo pierdan por los canales de Brújula Digital y también por los canales de Sin Maquillaje con Merivaca. Gracias también al equipo técnico por hacer posible esta transmisión. Chau, chau.